Bien, muchachos, como les venía diciendo, vamos a ver indicador número 11 que tiene que ver con torque, ¿listo? Vamos a realizar allí las actividades que ustedes tenían pendientes allí para ese indicador. Vamos a resolverlas, vamos a hacer una explicación rápida aquí y si ustedes tienen alguna duda al respecto, pueden comentarme, ¿bien? Es lo que vamos a hacer ahora inicialmente, ¿bien? Listo. Torque. Para iniciar de forma básica, ¿qué es el torque, muchachos? El torque es ese efecto que se provoca allí mediante la relación de una fuerza que se aplica a cierta distancia y que ésta provoque un giro del cuerpo que se da en torno a un eje de rotación. Listo, básicamente eso es el torque. Listo, el torque lo podemos ver en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando vamos a abrir la puerta de la nevera, cuando vamos a abrir la puerta de la casa, cuando vamos a abrir una tapa de una botella, cuando vamos a destapar la tapa del azúcar, listo. Son muchos ejemplos que nosotros tenemos allí para ejemplificar lo que es el torque, listo. Son todos esos ejemplos. Y es sencillo, es simplemente esa fórmula que tenemos allí, F por D. El torque, digamos, darle una letra al torque, empleamos la letra tau, listo, que es como una T curva, esa que yo les coloco allí, listo, esa es la que podemos usar. Ahora, a modo de convención, los sentidos de giro que se provocan al momento de nosotros ver cómo se dan los torques son dos tipos, listo. Yo acá les coloco dos imágenes que se asocian precisamente a lo que es este ejercicio. La primera imagen es la que está acá, la imagen de la izquierda. Listo, esa imagen de la izquierda tiene allí una fuerza que está provocando que esa viga que está ahí gire en torno al punto A, sí, pero con sentido de las manecillas del reloj. Cuando ese sentido se da de esa forma, el torque va a ser negativo. ¿Listo? El sentido del torque va a ser negativo cuando este sentido de giro se dé. En cambio, si tenemos ahora una fuerza que provoca un sentido de giro, allí, de forma antihoraria, que provoca un sentido de giro antihorario, es decir, contrario al de las manecillas del reloj, entonces el torque allí va a ser positivo. ¿Listo? Esa es la convención de signos que nosotros tenemos acá. Entonces, para este caso tenemos que el sentido horario es negativo y el sentido antihorario es positivo. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso allí. Y eso era algo que veía de pronto en las actividades de ustedes, que algunos de pronto no especificaban eso muy bien. Y eso, muchachos, es bastante importante allí, ¿listo? Es muy importante que se especifique el sentido del torque que se está realizando allí. Entonces, ¿qué actividades tenemos allí nosotros para realizar eso? Son esas que yo les coloco acá arriba. ¿Qué tenemos? Dice, vamos a leerles rapidito allí. Dice, en la siguiente figura se observa una viga de 20 metros de largo, sometida a la acción de una fuerza de 80 newton, aplicada a 8 metros de uno de sus extremos. Calcular el torque producido por esta fuerza cuando la viga puede rotar en torno a una bisagra ubicada en, primero, el punto A y B, el centro de la viga. Listo, muchachos. Nosotros, ¿dónde podemos ver estas vigas? Estas vigas son elementos de construcción. ¿Listo? Se utilizan más que todo en el sector de la construcción para que ellas vengan a convertirse en lo que es parte de la estructura. Se utiliza en la construcción de edificios más que todo y en algunos establecimientos domiciliarios se han empleado vigas también. Estas vigas pueden ser en I, pueden ser en U, pueden ser en C también. Generalmente estas vigas se ven de esta forma, así como se las voy a dibujar ahora. Así como ustedes ven la viga, así la vemos nosotros generalmente. Sí, así como la tenemos allí. Esta es la parte sombreada allí.
Más o menos así se vería una viga. Claro, este es un, digamos, un corte allí de cómo se vería una viga. ¿Listo? También las podemos encontrar en forma de C. Vamos a dibujarlo un poco mejor. Y la forma determinará precisamente la manera en que estas vigas se deforman dependiendo de la fuerza de las que está siendo ejercidas. ¿Listo? Aquí tenemos otra figura allí de cómo se vería respectivamente una viga de estas de construcción. ¿Listo? Así se ven ellas. Ellas pueden tener muchos tipos de forma. La que nosotros vamos a considerar aquí, no le vamos a tener en cuenta ese tipo de formas que ellas tienen. Simplemente es para que hagamos de cuenta con qué elemento nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Y cuando nosotros vemos que aplicamos una fuerza allí, eso en la realidad es quizá una carga distribuida que se aplica en cierta sección. ¿Listo? Puede ser de pronto algún elemento que la presione en cierto aspecto o una carga allí, ¿bien? Que esté aprisionando una parte de la viga en ese aspecto. Así es como se ven realmente estas figuras. ¿Listo? Y así como lo vamos a realizar nosotros es una parte inicial, ¿listo? Estos análisis se hacen así ya cuando avanzamos un poco más en la estática, cuando vemos el torque de una forma un poco más avanzada. Pero sí quería que vieran aquí cómo se ve una viga realmente y cómo realmente se aplican las fuerzas allí. Listo, ahora, esas vigas que ustedes vieron allí, básicamente son las que vamos a trabajar acá de una forma sencilla, ¿listo? Tenemos acá nuestro esquema. Una viga que va del punto A al punto B que está aquí. Vamos a decir que este es el punto C. Listo, nuestro punto C. Del punto A, la viga mide completamente 20 metros. Tenemos una fuerza que se aplica a 8 metros de uno de sus extremos. Bien, y lo primero que nos dicen es que calculemos el torno si tuviéramos una bisagra ubicada en el punto A. Listo. La bisagra, muchachos, viene a ser ese punto viene a ser ese punto en el cual se da esa rotación. Listo. Viene a ser como ese eje de rotación. Vamos a mostrarles allí cómo se vería una bisagra y por qué viene a ser nuestro punto de rotación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una puerta, listo, ahí tenemos una puerta. Vamos a dibujarlo un poco más pequeña y la movemos para acá. Listo, si nosotros tenemos nuestra puerta allí, nuestro punto de rotación, esa es una puerta, digamos que va a ser este. Listo, ella va a girar en torno a eso. Entonces viene una persona y le aplica una fuerza en ese sentido. Listo, va a querer desplazarla en ese sentido. Entonces la puerta va a tender a tener un giro allí, ¿sí? Va a presentar un giro alrededor de ese eje y se puede ver finalmente de esta forma. Vamos a tener acá ahora una puerta allí. Vamos a tener ubicada allí en un lugar diferente porque la hemos rotado ahora. A dibujarlo un poco mejor allí. Listo, nuestra puerta. A dibujarlo un poco más acá para que se entienda allí. Listo, ahí más o menos. Nuestra puerta rotaría, ¿listo? Rotaría alrededor de ese eje de rotación que ustedes están viendo allí. Vamos a poner esto un poco más grande. Lo que ustedes ven como rojo es hacia dónde ella giraría. Si se fijan, ella está girando alrededor, ahí alrededor de un punto.
Bien, y está provocando un giro. Ese eje que ustedes ven allí con respecto al cual rota es lo que nosotros denominamos como bisagra, ¿listo? Es lo que denominamos como bisagra, es ese eje de rotación en el cual está rotando eso allí, ¿bien? Eso es lo que llamamos nosotros bisagra. Y para ese punto A nosotros tenemos inicialmente allí una fuerza que se ubica a 8 metros del punto A. ¿Listo? A 8 metros de ese punto A. Y tenemos que calcular precisamente cuál es el torque que se provoca allí y cuál es su sentido de giro. Bien, para hacer eso nosotros empleamos nuestra fórmula acá, que dice que el torque es igual a fuerza por distancia. Bien, esa fuerza que se aplica allí es de 80 newton. Le multiplicamos lo que es la distancia, que son 8 metros, ¿listo? Y eso nos da ahí un valor de 640 newton metro. Pero ojo, al especificar el signo allí de nuestro torque nos damos cuenta que es en el sentido horario. Por lo tanto, nuestro torque finalmente va a dar allí un valor negativo, ¿listo? Porque hemos especificado allí su sentido de giro, que para este caso es negativo, e igual a menos 640 newton metros. Es muy importante que eso se especifique allí, muchachos, ¿listo? Porque al momento de nosotros querer hacer análisis de equilibrio rotacional, por ejemplo, eso debe tenerse muy en cuenta. Entonces, la primera respuesta de esa actividad viene a ser menos 640 newton metros, ¿listo? Muchachos, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Les ha quedado clara la explicación sobre cómo podemos encontrar el torque en ese caso? De pronto, Profe, una pregunta. claro, claro, adelante, Paula. Cuando se le aplica una fuerza, o sea, cuando no se le aplica fuerza, ¿cómo se le hace? Cuando no se le aplica O sea, ninguna fuerza. es que yo hice todo, menos en la actividad, no he hecho todavía, bueno, que todavía no, no ha cumplido el plazo, pero no entiendo cuando usted no le aplica una fuerza. O sea, por ejemplo, en Newton, por decirlo. O sea, bueno, necesito bueno, si es alguna duda con respecto a otra actividad, de pronto que me digas cuál es para dirigirnos, porque, bueno, ¿qué ocurre si nosotros tenemos una viga a la cual no se le está aplicando una fuerza como tal? Listo, si nosotros ubicamos una viga allí y no se le aplica ninguna fuerza, lo que va a ocurrir es que no va a ocurrir nada. O sea, ella no va a girar, no va a moverse como tal. Entonces, no entiendo muy bien tu pregunta allí como tal. Esa no es, disculpe que interrumpe, esa La no es la actividad complementaria. complementaria, ajá. O sea, la pregunta es de la actividad de torque de la actividad complementaria. Ah, ok, Sí. bien. Pero listo, vamos a darle un espacio para hablar de la actividad complementaria de torque. Y con respecto a lo que hemos visto hoy, ¿tienen alguna duda así al respecto? Ok, bien, vamos a terminar acá, vamos a resolver el punto B y nos dirigimos enseguida a la actividad complementaria de torque, ¿listo? La revisamos para ver la pregunta bien de Paula. Bien, el otro torque, ¿cómo se calcularía? ¿Listo? Esa figura que está ahí representa lo que viene a ser la segunda parte. A nosotros nos piden que la calculemos con respecto al centro de la viga. Tenemos a Ruth acá con una pregunta. Adelante, Ruth. Disculpe por no haber levantado la mano antes cuando estaba preguntando. Es Ujú. que estaba tratando de levantarla, pero no, se me bloqueó el celular. Lo que le quería preguntar era que si nos ponen o sea, nos ilustran un torque en el que no aparezca estas dos, por ejemplo, acá aparecen dos vigas, entonces ahí sí ya como que podemos identificar fácil si va para el sentido, o sea, si es negativo o en positivo, Ah, ya, dependiendo ya. del sentido del que vaya. Entonces, cuando nos presenten un torque en el que no aparezca una vía con su sentido especificado, ¿cómo hacemos nosotros como para saber? Ya entiendo tu pregunta. O sea, tú te refieres a que, o sea, te dan el ejercicio así, ¿ve? Es como si cogiéramos y esto lo moviéramos para otro lado. Vamos a mover esto para otro lado. Listo. Todo esto nos lo llevamos y tenemos la viga así inicialmente.
Ok, yo esto se los coloqué así. O sea, ustedes la van a encontrar así. Siempre que ustedes vayan a hacer algo, ¿qué es lo que van a encontrar? Esto de aquí, así. Esto que lo que yo les coloco acá es un análisis que se hace a partir de eso, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer entonces es que vamos a borrar esto para que nosotros lleguemos allí a partir de nuestro análisis, ¿listo? Ok, bien. ¿Cómo nosotros llegamos a ese segundo dibujo? ¿Cómo nosotros entendemos realmente cuál es el sentido de giro? ¿Listo? A nosotros nos están diciendo que tengamos en cuenta ahora que nuestra bisagra va a estar en el centro de la viga. Recordemos que la bisagra va a ser ese punto sobre el cual va a girar o va a provocar un hipotético giro allí, ¿listo? Porque eso no es que vaya a girar así, sí, como tal, sino que es que eso intenta provocar ese giro allí. El centro de la viga se ubica a 10 metros del punto A. Listo, entonces empecemos por ahí, a 10 metros del punto A. La fuerza de 80 newton se sigue aplicando allí. Ahora, si nosotros sabemos que entre el punto A y el centro de la viga hay 10 metros y nos dice inicialmente que entre el punto A y ese lugar donde se aplica la fuerza hay 8 metros, entonces eso nos quiere decir que entre esa fuerza de 80 y el centro de la viga hay solo 2 metros. ¿Listo? Eso son cosas que uno analiza allí. El problema a ustedes no les da esto inicialmente. El problema se los dan así. Entonces nosotros sabemos que hay 2 metros ¿desde qué momento? Desde el momento en que nosotros venimos y analizamos que si desde el punto A hasta el medio hay 10 y desde la fuerza hasta el punto A hay 8, ¿cuánto debería haber aquí para que esto se cumpla? ¿Listo? Ahí deberían haber 2 metros, porque 8 más 2 darían los 10 metros de arriba. Listo, ahora lo que a nosotros nos interesa, listo, para esa segunda parte es allí esta fracción de la viga. Entonces, esa fracción de la viga allí es la que nosotros tomamos allí y nos llevamos para acá. Listo, nosotros venimos y fraccionamos nuestra viga de esa forma. Y la dibujamos acá. Vamos a dibujarla. Listo, dibujamos nuestro pedacito de viga acá. Esa fracción de viga, que es la que nosotros queremos analizar, nosotros la llevamos para allá. Listo, ¿y qué va a medir ese pedacito de viga? Que es lo que nos interesa a nosotros. 2 metros. ¿Listo? Mide 2 metros. Vamos a quitarle esa opción. 2 metros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que este es el centro de la viga, vamos a llamarlo el punto B. Y este punto de acá es el punto donde se está aplicando esa fuerza de 80 newton. ¿Listo? Entonces, haciendo ese esquema, ya nosotros vemos un poco más fácil qué tipo de sentido de giro provocaría eso. Eso lo intentaría girar, muchachos, así en el sentido horario, ¿listo? Esa viga giraría de esa forma. Ahí tenemos nuestra viga que está girando allí. En ese sentido, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces, de esa forma es que nosotros cogemos partes de la viga y las llevamos para, digamos, hacer un poco más sencillo el análisis sobre qué giro provocaría. Adelante, Ruth. Ruth. O sea, ya uno analizaría eso, vería eso, es porque la parte izquierda, bueno, sí, de mi izquierda es más corta que la que queda al lado derecho, entonces es más fácil que gire en torno a esa dirección que a la otra. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, en efecto, la parte derecha en realidad se ven iguales, pero imagínense, la primera parte es de 8 metros y esta de 2 metros. Entonces, haciendo eso a escala no se vería así, se vería obviamente
mucho más grande la de primera. Esto lo colocamos de ese tamaño ahí para que podamos verla y, aclararla un poco mejor. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero, nuestro punto de rotación. Aquí es el punto B. Ese punto B no se va a mover. Lo que se va a mover es el resto del cuerpo. Va a girar y va a girar en un sentido, depende de hacia dónde se aplique la fuerza, ¿listo? Cuando ya nosotros hacemos eso, ya nosotros tenemos medio ejercicio hecho. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es el sentido de giro. ¿Qué es lo que nos resta hacer? Meter nuestros valores allí. Tenemos 80 newton que se multiplica con 2 metros y eso nos da 160 newton metros. Positivo, esta vez es positivo porque tiene un sentido allí antihorario. Entonces tenemos finalmente que esa es nuestra respuesta. Y así nosotros resolveríamos como tal los dos ejercicios correspondientes a torque de ese indicador. Con respecto a estos dos ejercicios, ¿tienen alguna duda o quieran aclarar de pronto algún procedimiento allí? Acá es importante la convención de signos, es bastante importante. Entonces ustedes me comentarán, de pronto el señor Esteban Silva tenga alguna pregunta allí. O la señorita Elina Enríquez. O Paula. Ah, Paula ya Paula me dijo que tiene una de la actividad complementaria. Gabriela, ¿tienes alguna pregunta con respecto acá a lo que hemos visto ahora mismo aquí? No, profe, todo lo tengo claro. Bien, muchachos. Entonces vamos a ver esa actividad complementaria. Yo las busco porque de memoria no me las sé, la verdad. Vamos a copiarla aquí. Tenemos una imagen. Voy a dejar de compartir para ponerles eso en un documento de Word, ¿listo? Porque hay una imagen allí y la necesitamos. Listo, muchachos, volvamos acá. Ok, esta es la actividad complementaria, ¿bien? No sé, me confirman allí si es esa. Muchachos, ¿me confirman si esta es la actividad complementaria? Muchachos. Sí, profe. Ok, bien. Esta actividad nos dice a qué distancia y en qué dirección debe aplicarse una fuerza de 12 newton para que el torque ejercido en una bisagra ubicada en el punto C de la imagen sea de 400 newton metros. Listo, aquí se asocian las cosas que nosotros hemos dicho ya. Bien, la bisagra va a ser el punto C, va a ser nuestro punto de rotación. ¿Listo? Entonces nos preguntan en qué distancia y en qué dirección debe aplicarse esa fuerza para que se provoque ese torque. Y en realidad no hay una única respuesta, porque la fuerza puede realizarse de dos formas para que eso suceda. ¿Sí? Vamos a realizarla acá. Ok, para que nos dé 456 newton, ese torque debe tener un sentido antihorario. Primero que todo decimos eso. El sentido del torque debe ser antihorario. ¿Listo? Positivo, se puede decir también. Entonces nosotros debemos provocar allí, ubicar una fuerza para que eso se dé en ese sentido. ¿Hacia dónde nosotros lo podríamos ubicar allí? Podríamos ubicarlo, por ejemplo, a esta cierta distancia aquí y aplicando la fuerza hacia arriba. ¿Listo?
Si nosotros hacemos eso teniendo allí que nuestro punto de rotación es C, vamos a nosotros a provocar que este cuerpo gire en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces podemos tomar nosotros esta fracción aquí de viga y nos la llevamos para acá. La ubicamos. Tenemos nuestra fracción de viga que no conocemos su dirección. Este es nuestro punto C. Acá tenemos nuestro valor de fuerza. ¿Sí? Y tenemos una distancia que nosotros no conocemos todavía. Solo sabemos realmente allí que sabemos el torque que provoca, tenemos la fuerza, ¿sí? Que es una fuerza de 12 newton. Y tenemos el torque que eso provoca, que es un torque positivo. De esta forma, muchachos, si lo hacemos girar así, vamos a tener que el torque va a girar en un sentido antihorario. ¿Listo? En un sentido antihorario. Entonces ya lo que nos queda ahí es poco por realizar. Tenemos entonces que nuestro torque es igual a fuerza por distancia. ¿Listo? Despejamos entonces la distancia, que es lo que nos están preguntando. Nos quedaría el torque que divide a la fuerza. Y eso lo dividimos. 456 newton por metro se divide allí sobre la fuerza que es de 12 newton. ¿Y qué resultado les da eso allí, muchachos? Al efectuarlo en la calculadora, ¿qué resultado les da? 38. 38 metros. Listo, entonces esa es la respuesta. Si ustedes aplican una fuerza a 38 metros de distancia hacia la derecha del punto C, esta distancia que ustedes tienen allí es de 38 metros. Si ustedes aplican la fuerza hacia arriba a 38 metros de la derecha de C, van a tener un sentido de torque positivo, ¿sí? Un sentido de torque positivo y con una fuerza aplicada hacia arriba. Entonces, básicamente son las cosas que pide ese problema, ¿listo? Problema bastante cortico en realidad, no es muy largo como se pueden dar cuenta, ¿bien? Con respecto a esta actividad complementaria, muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿Sí les quedó claro ahí cómo se realizaría? Profe, ya me quedó claro. Sí, profe. Y Paula, que fue la que preguntó. La que me responde. Ah, yo pensé que había respondido Gabriel. Ella cogió el audífono y habló fue Paula. Mejor dicho, están sincronizadas allí. Bien.